Hola, ¿cómo están? En este video quiero compartirles algo que tiene que ver con consumo problemático de adicciones, que es las fases de consumo. Las fases o las etapas o los niveles, como los queramos llamar. En muchas charlas y capacitaciones que hacemos hablamos de este tema, porque siempre el interrogante es: ¿un adicto se hace del día a la mañana? ¿Un adicto le lleva mucho tiempo o al revés, poco tiempo, estar en una mala condición, una condición de consumo dependiente? ¿O es algo que se lo logra a partir de varios años? Entonces, para hablar un poquito de este tema y compartirles información, me gustaría mostrarle una plaquita que he preparado, que es un gráfico que nos va a ir guiando, ¿sí? Ahí, como podemos ver, es una escalera descendente, porque justamente cuando iniciamos un consumo, la persona inicia un consumo a medida que van avanzando los niveles o las etapas. Obviamente es mucho más complicado salir de esa situación, ¿sí? El primer escalón que observamos ahí nos habla y nos dice de un consumo experimental. ¿Qué entendemos por consumo experimental? Es el contacto inicial con una o varias sustancias sin que exista una decisión explícita de continuar con el consumo. O sea, fue un primer contacto donde la persona se encontró con la sustancia, fue a algún lugar, fue a algún evento, fue a alguna actividad y le convidaron, le ofrecieron y la persona aceptó. Eso estamos hablando de un consumo experimental, de un primer contacto, donde la persona tiene esa curiosidad de sentir y probar esa droga para ver qué se siente. Porque los que están también alrededor tal vez están diciéndole: mira, toma, prueba esto que te va te va a flashear, te va a hacer sentir espectacular. Y bueno, es algo que la persona quiere experimentar y lo hace en ese momento y en ese contexto, ¿sí? Después vemos el siguiente eslabón descendiente, que ya nos habla de un consumo ocasional. ¿Qué entendemos por consumo ocasional? Se refiere al consumo de la droga o de la sustancia que ya se hace con un conocimiento de el efecto que nos puede causar, de manera ya esporádica. El consumo es esporádico, obviamente, y poco frecuente, sin seguir una rutina determinada. Es una etapa del consumo donde, como le dice la palabra, ya es ocasional, ¿sí? No se sigue una rutina, pero ya, como hemos tenido una etapa previa de experimentación, sabemos lo que se siente y sabemos qué causa en nosotros, ¿sí? En la persona que está consumiendo esa droga. El tercer eslabón o escalón nos habla de un consumo habitual. ¿Qué entendemos nosotros por consumo habitual? Ya la sustancia, la droga, se incorporó en las rutinas. Habíamos mencionado recién que en la etapa anterior, el consumo ocasional, todavía no era parte de nuestras rutinas, ¿sí? Ahora sí, en el consumo habitual, ya la droga, el consumo, comienza a ser parte de la rutina de la persona. Se conocen otras características, ya se conoce el precio, la calidad, los lugares, tal vez de donde se consumen, obviamente, y los contactos para adquirirla, y el efecto que causa a nosotros. Ya también se busca a la sustancia y se la compra. No es como en los escalones anteriores, donde la sustancia, bueno, la encontrábamos en alguna actividad donde estábamos participando y fue algo ocasional, sino que ya ahora estamos generando una búsqueda de esa sustancia, ¿sí? Entonces entendemos que se ha establecido un hábito de consumo obedeciendo a una rutina de la persona. Ya se incorporó en nuestra rutina, ya se
ya conocemos el efecto, ya entendemos qué se siente. Ya no es un consumo experimental o ocasional, ya es algo que se va incorporando en nuestras actividades, en nuestras relaciones, porque va causando obviamente un efecto en nosotros a medida que lo consumimos. Entonces, estamos hablando de un consumo más habitual, justamente como dice la palabra, con mucha más frecuencia y entendiendo lo que causa en nosotros, ¿sí? El siguiente escalón ya nos habla de un consumo problemático. Ya la propia palabra nos tiene que alertar cuando hablamos de un consumo problemático. ¿Qué entendemos? Este consumo problemático ya estamos hablando de la sustancia, obviamente, que ya afectan o negativamente en la salud y en la parte psíquica de la persona, del sujeto que está consumiendo. Afecta de manera negativa en las relaciones sociales. Ya el consumo problemático puede manifestarse como adicciones y generar abusos de este consumo, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que ya cuando hay un consumo problemático, ya es un eslabón más del consumo habitual, ¿sí? Ya pasamos por diferentes fases o etapas: experimental, ocasional, habitual, y ya es un consumo problemático. Ya es algo que afecta de forma negativa. Ya empezamos a tener problemas en la familia, en las relaciones familiares, empezamos a tener problemas en el trabajo, a faltar de forma inesperada, a generar y tener conflictos, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social donde nos manejamos. Ya está afectando la conducta, nuestra conducta, la conducta de la persona que está consumiendo de una manera negativa. O sea, ya el entorno nuestro está notando que tenemos un consumo problemático y que ya afecta a nuestras relaciones, ya afecta a nuestros compromisos, ya afecta nuestra productividad o lo que estemos haciendo día a día, ¿sí? Estamos hablando de algo no solamente que antes me afectaba a mí, a mi salud, sino que ya está afectando el entorno en donde yo me estoy moviendo. Y el último eslabón, o el último escalón, es la dependencia, ¿sí? ¿Qué nosotros entendemos por dependencia? Ya pasamos varios escalones, ¿sí? Ya pasamos varias etapas y estamos en esta última, por así decirlo. La dependencia es donde ya la persona necesita consumir la sustancia de forma continua para seguir experimentando los efectos psíquicos y físicos que producen, para evitar a veces las sensaciones de malestar. La conducta de una persona adicta ya no le interesa lo que causó el consumo a su alrededor. Ya tal vez a esta altura, a esta instancia, si antes tenía el problema del trabajo, es muy probable que ahora ya haya perdido su fuente laboral por culpa de sus adicciones, que haya perdido su familia. Si antes tenía conflicto con su pareja o con sus hijos, es posible que haya habido una ruptura familiar o de pareja y que ya eso no sea real. Que haya problemas en su entorno social muy severos, económicos y de salud. Estamos hablando ya de una conducta muy, muy severa, donde la persona va a buscar de cualquier forma consumir esa sustancia. Y genera, como veíamos, los videos anteriores que compartí, que lo pueden buscar, cómo la sustancia va generando ese deterioro. Si ustedes ven el videito que está más abajo, que es tipo un patito que va buscando la sustancia, ustedes van a observar que a medida que
el consumo se acelera, se deteriora físicamente esa persona que está consumiendo, su estabilidad de vida tambalea para todos lados. Antes era una línea recta y sólida. Al momento de ya hablar una dependencia, la línea comienza a tambalear para todos lados, su entorno comienza a oscurecerse y lo único que no cambió fue la sustancia, ¿sí? O sea, sigue siendo la misma, pero la persona cambió totalmente desde el momento que empezó con la experimentación a la dependencia. Fue en caída libre y fue drástica su cambio. Estas son algunas de las fases para que lo podamos entender rápidamente. ¿Cuánto tiempo pasa? No lo sabemos, porque como hablamos también en otros videos anteriores, todos somos distintos, todos reaccionamos de forma distinta, ya sea a las crisis, a las circunstancias, incluso al consumo. Hay personas que generan una dependencia más rápida que otras a una adicción, y hablando de la misma droga, de la misma sustancia. Pero no hay un tiempo específico para decir, bueno, empezó a consumir hoy y de acá a 3 meses ya va a estar hablando de un adicto sin vuelta atrás. No es algo que se genere tan rápido. Pero, insisto, no sabemos porque no conocemos a todas las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Es estar atentos siempre. Otra cosa, no minimicemos, no tengamos por poco cuando te digan, no, me invitaron y probé ahí una sustancia pero no me gustó. No minimicemos el primer contacto con la sustancia, porque lo hemos escuchado muchas veces en nuestras consultas y cuando atendemos a la familia. A él fue a una fiesta, le invitaron los amigos, pero probó pero no le gustó. No minimicemos eso, porque es el primer eslabón, como veíamos recién, es el primer momento de la persona con la sustancia, que en ese momento tal vez no le gustó, pero puede tener una segunda, un tercer contacto con la sustancia y ya el efecto que le causa ya lo está asimilando y comienza a agradarle. Entonces comienza ahí una rutina de consumo que va generando esta dependencia. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, y cualquier momento en esa etapa que hablamos de experimentación a dependencia, cualquier momento es un momento ideal para solicitar ayuda, para acercarnos a un centro de rehabilitación, un centro de adicciones, a un centro donde podamos recibir una atención específica, solicitar ayuda, ya sea que la persona, estemos hablando de una persona dependiente totalmente, o de alguien, de un adolescente, o incluso de niños que tuvieron un primer contacto y consumieron una sustancia de forma experimental. Cualquier momento es importante y es ideal para asistir a un centro de ayuda. La idea de este video es hablar un poquito de estas cosas y de entender algunos conceptos. Me gustaría leerte en los comentarios qué te pareció y si hay otro tema específico que te gustaría que hablemos, y subiremos unos videos. Muchas gracias.